Muy buenos días, ¿cómo estás hoy? Bienvenidos a una nueva reunión, bienvenidos a las personas que están hoy por primera vez en nuestra reunión. Vamos a tener un tiempo en la palabra del Señor. Estamos en la recta final de la carta de Santiago, ya estamos en el capítulo 5, nada más estamos a una enseñanza más de terminar con esta serie de predicaciones sobre Santiago. El día de hoy vamos a considerar el capítulo 5, desde el versículo 13 al 18. El tema de la enseñanza del día de hoy es la oración. Esta es la prueba con la cual Santiago nos desafía, nos exhorta el día de hoy en este pasaje. Una de las pruebas de una fe verdadera, una fe que conoce al Señor, una fe que ha progresado en su relación con el Señor, es la oración. Alguien que tiene una fe genuina es alguien que ora. Y hoy vamos a considerar algunos aspectos acerca de esta disciplina. ¿Qué te parece si antes de comenzar tenemos una palabra de oración? Acompáñame con tus ojos cerrados, inclina tu rostro y oremos al Señor. Señor, te damos tantas gracias por el día de hoy. Te damos tantas gracias por tu palabra. Te damos tantas gracias, Señor, por el momento y el espacio que has preparado para poder escucharte, para poder ser desafiados por ti, para poder crecer, para poder buscarte, para poder conocerte, para poder vernos y evaluarnos a nosotros mismos a la luz de tu palabra. Señor, pedimos que tu Espíritu Santo, a través de tu palabra, pueda traer consuelo, pueda traer esperanza, pueda traer exhortación, pueda traer ánimo, Señor, a quien lo necesita. Dependemos de ti en todo sentido y sobre todo cuando consideramos tu palabra. Sé tú quien hable a nuestros corazones, sé tú quien siembre esa semilla en nuestro corazón. Y permítenos a nosotros tener un corazón abierto, una mente receptiva, un espíritu enseñable para poder escucharte y para poder crecer en ti. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El objetivo de la enseñanza del día de hoy es reconocer que la fe verdadera se muestra en alguien que vive la oración. Nuestro versículo principal es el versículo 15. Como te decía, es esta 11ª prueba sobre la oración. Creo que la oración es una de las prácticas, lo voy a decir de esta forma, es una de las prácticas menos practicadas en la congregación. Y cuando digo en la congregación me refiero a la familia cristiana, entre cristianos. Creo que cada vez, conforme va pasando el tiempo, estamos haciendo menos uso de esta práctica que el Señor dejó para nosotros, como una práctica que nos acerca también a Él. Y esto es interesante porque cuando leemos la palabra del Señor, de principio a fin, vemos en ella hombres y mujeres que dedicaron su vida a buscar al Señor en oración. Vemos a los profetas, vemos a los salmistas, vemos a los discípulos en el Nuevo Testamento. Cuando leemos las cartas de Pablo, en muchas ocasiones y con mucha frecuencia, leemos que el apóstol Pablo ora por quienes están por leer la carta que le está escribiendo. Pido a Dios que los bendiga con todas bendiciones espirituales. Pido a Dios que abra sus ojos espirituales para que puedan conocer la bondad del Señor, la anchura, la profundidad de su amor. Nuestro Señor Jesucristo fue un hombre de oración. Nuestro Señor Jesucristo dependió del Padre y su dependencia de Dios, el Padre, quedó en evidencia en su gran tiempo de oración. Jesús con mucha frecuencia se apartaba para orar. Muchas veces sus discípulos no sabían en dónde estaba. Y después de varios días de orar, volvía y continuaba con su ministerio. Comenzó su ministerio así, apartándose 40 días en el desierto para estar en comunión con el Padre, y sin duda alguna es una experiencia que tú y yo también debemos practicar. Está ahí y creo que en muchos sentidos es una perla tan preciosa que hemos metido ahí en el cajón del olvido y que de vez en cuando la sacamos, cuando estamos en momentos de necesidad, tal vez, cuando estamos en momentos de prueba, cuando ya intentamos hacer todo lo que pudimos y nada dio resultado, como que abrimos ese cajón que se nos había olvidado y sacamos de ahí esta perla maravillosa, esta perla preciosa que es la oración.
Recordemos que el contexto del pasaje que vamos a estudiar hoy es de esta dinámica a la cual hizo referencia Santiago al principio del capítulo 5 en cuanto a la opresión que estaban sufriendo los pobres a manos de los ricos. Entonces, estos pobres estaban sufriendo opresión, estaban sufriendo aflicciones. En este contexto, ahora Santiago hace referencia a la oración. Y vamos a ir avanzando en el pasaje del día de hoy. De a poco vamos a ir considerando nuestros puntos y a medida que abordemos el punto vamos a ir avanzando en el pasaje. Recuerda, la fe verdadera es una fe que ora. En primer lugar, el primer punto de hoy es que ora en toda circunstancia. Versículo 13. Ora en toda circunstancia. Dice el versículo 13 de Santiago 5. ¿Alguno de ustedes está pasando por dificultades? Que ore. ¿Alguno está feliz? Que cante alabanzas. Aquí Santiago nos está presentando dos escenarios que son diametralmente opuestos. Alguien que está pasando por dificultades y alguien que está feliz. Esto no significa dos tipos de personas. Creo que en muchos sentidos esto hace referencia a distintas etapas en la vida de una sola persona. En momentos estamos pasando por aflicciones, en otros momentos experimentamos momentos de alegría y en otros momentos más adelante volvemos a experimentar algún tipo de aflicción y más adelante tendremos algún otro momento de alegría. El pasar dificultades, si estás leyendo la versión Reina Valera, lo vas a leer como afligido. ¿Alguno de ustedes está afligido? Recuerda el contexto, los pobres siendo oprimidos por los ricos. Entonces, esta aflicción a la cual se está refiriendo Santiago en este versículo 13 tiene que ver con cuestiones físicas. Por ejemplo, presión financiera, persecución, estrés emocional. En cualquier caso, de todas las opciones que puedan ser, tienen que ver con algo físico. Santiago está escribiendo a judíos convertidos al cristianismo que tuvieron que escapar de su ciudad. ¿Para qué? Para conservar su vida porque estaban siendo perseguidos por su fe. La mayoría de ellos, por lo tanto, como eran personas que habían escapado, tenían un nivel socioeconómico bajo y con los problemas que ya hemos visto a lo largo de la carta. Por ejemplo, en la iglesia que se hacían diferencias entre los ricos y los pobres, los malos comentarios entre cristianos, etc. Si das una revisada a la carta, si recuerdas lecciones y sermones anteriores, te vas a dar cuenta de las problemáticas que Santiago ha observado en la iglesia a la cual él está escribiendo. Y Santiago aquí está enseñando que la manera de encontrar consuelo en medio del sufrimiento es a través de la oración. Hoy no es muy distinto al contexto original en el que se escribió esta carta. ¿Por qué? Todos nosotros en algún momento hemos pasado, o tal vez estamos pasando en este momento por algún tipo de aflicción que tiene que ver con algo externo, con cuestiones familiares, con cuestiones de trabajo, con cuestiones económicas, y podemos continuar haciendo una lista que creo que si diéramos el tiempo de que cada uno de nosotros comentara acerca de cuáles son las aflicciones que está viviendo, tendríamos una lista muy nutrida después de revisar todo esto. El día de hoy no es diferente. Como te digo, tal vez hoy mismo estés sufriendo algún tipo de aflicción, pero este es parte del ciclo natural de la vida, como te decía hace un rato atrás. En algunos momentos tendremos aflicción, en otros momentos tendremos alegría y más adelante tendremos aflicción. Nada más que cuando hacemos esta comparación de proporciones, parece que los tiempos de aflicción son mucho más frecuentes que los tiempos de alegría, o por lo menos son mucho más duraderos los tiempos de aflicción. Por eso, cuando estamos en tiempos de alegría, en tiempos de descanso, no tenemos que dejar de estar atentos en el sentido de que en cualquier momento algo va a ocurrir y eso es señal de nada más y nada menos de que las cosas no están bajo nuestro control, de que nosotros dependemos del Señor en todo tiempo y en todo momento. El Salmo 55, versículo 22 dice:
Entrégale tus cargas al Señor y Él cuidará de ti. No permitirá que los justos tropiecen y caigan. ¿Qué declaración tan hermosa la que nos da el salmista? Entrégale tus cargas al Señor. Entonces Él cuidará de ti. Encontramos cuidado en Dios cuando nosotros entregamos nuestras cargas a Él y cuando nosotros descansamos en Él. El Señor no permite que los justos tropiecen y caigan. ¿Pero quién es justo? Bueno, más adelante vamos a hablar de eso, no me quiero adelantar. Pero sí la promesa es maravillosa. Si entregamos nuestras cargas al Señor, si descansamos en Él, en estos tiempos de aflicción, podemos confiar en que el Señor tiene cuidado de nosotros. ¿Cuál es la importancia de la oración en este contexto? ¿Por qué la indicación de Santiago es, si alguien está afligido, que ore? Porque la oración nos lleva a reconocer nuestra dependencia del Señor. La oración en sí misma es un acto de fe, porque para acercarse al Señor, quien se acerca a Dios debe creer que Él existe, porque sin fe es imposible agradar al Señor. Por lo tanto, la oración por definición es un acto de fe y es un acto de dependencia. Es un acto en el que tú y yo reconocemos que estamos a merced del Señor y que dependemos de Él en todo momento. ¿Qué es lo que hacemos tú y yo naturalmente en tiempos de aflicción, en tiempos de angustia, en tiempos de prueba? ¿Cuáles son nuestras respuestas naturales? Creo que en primer lugar, lo que todos hacemos es intentar buscar soluciones. Tenemos algo que nos aqueja y naturalmente queremos buscar soluciones. Y cuando probamos una cosa, pensamos en otra y se nos van acabando las opciones. ¿Qué es lo que empieza a surgir en nuestra respuesta a esa situación? Creo que pueden ser varias, nada más quisiera comentar 3. Cuando ya se nos acaban las opciones, comenzamos a quejarnos. ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿No hemos dicho eso? ¿Por qué me pasa esto a mí? O sea, ¿qué hice yo para que me pasara esto? ¿Por qué estoy viviendo esto? ¿Por qué estoy experimentando esto? O sea, ¿por qué? ¿Por qué estoy pasando por esto? Son quejas y creo que es una de las respuestas más naturales que tú y yo tenemos cuando ya se nos acaban las opciones en tiempos de aflicción. Anoche mi esposa y yo estábamos platicando y una de las cosas, en un momento dentro de la plática que teníamos, yo empecé a platicarle acerca de cómo me sentía yo respecto a algunas cosas, respecto a algunas situaciones. Entonces yo le estaba diciendo mi sentir, como unas situaciones en particular me estaban haciendo sentir. Y con la sabiduría que Dios le dio a mi esposa, me dijo, deja de quejarte. No me lo dijo con esas palabras, lo dijo con amor y lo dijo con sabiduría, pero el mensaje central era ese, deja de quejarte. Me di cuenta que me estaba quejando. Creo que la respuesta natural para nosotros es eso. Y cuando estamos en ese proceso decimos, ¿y qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo una quejita de vez en cuando? O sea, déjenme desahogarme, denme chance. La cuestión es que creo que esa es como una de las respuestas naturales que tenemos. Otra es la desesperación. ¿Y ahora qué hago? Me quedé sin opciones. Estoy en un aprieto económico, estoy en un aprieto relacional, etcétera. Cualquier tipo de aflicción. Me quedé sin opciones y ahora ¿qué hago? Y me empiezo a comer las uñas y empiezo a estresarme y empiezo a sentirme mal de la panza y empiezo a somatizar muchas cosas. Creo que la tercera respuesta que tenemos cuando pasamos por la queja y luego nos saltamos a la desesperación, de ahí saltamos a la autocompasión. Es que nadie en el mundo, en la historia del mundo, ni antes ni después, ha sufrido tanto como yo estoy sufriendo en este momento. Nadie ha experimentado una aflicción tan grande como la que yo estoy experimentando en este momento. Es como si dijéramos, pobrecito de mí. A veces lo único que nos falta hacer es empezar a hacernos así. Pobrecito, pobrecito de mí. Santiago dice, no, esa no es la respuesta. La respuesta correcta es la oración. La queja, la desesperación, la autocompasión derivan de una cosa,
Las tres. Y esta es poner los ojos en las cosas temporales, en el aquí y en el ahora. La oración es una invitación a levantar la vista hacia Dios, hacia las cosas del cielo, en donde está Dios, en donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. La aflicción, como te decía, es parte natural de la vida. Y tú y yo tenemos dos opciones frente a esto. Objetivamente hablando, tenemos dos opciones. Una es culpar a Dios. Esa es la primera. Y creo que cuando nos quejamos, cuando nos desesperamos y cuando caemos en la autocompasión, implícitamente estamos culpando a Dios por nuestro estado. Esa es la primera. Y la segunda es acudir a Él para tener alivio. Y tú y yo, como cristianos, tenemos la opción de tomar este segundo camino, de acudir a Él para obtener alivio en medio de las circunstancias difíciles. Esto que te acabo de decir ahorita es lo que hizo el apóstol Pablo. En 2 Corintios, capítulo 12, el apóstol Pablo describe una situación personal. Y en unos pocos versículos creo que nos da una perspectiva muy interesante de cómo él consideró esa situación que le estaba pasando, el proceso que él vivió y la decisión que tomó al respecto. 2 Corintios, capítulo 12, versículo 7. Vamos a leer de la segunda parte del versículo 7. Dice así: así que, para impedir que me volviera orgulloso, se me dio una espina en mi carne, un mensajero de Satanás para atormentarme e impedir que me volviera orgulloso. ¿Qué es esta espina en la carne? Es una aflicción que el apóstol Pablo estaba sufriendo. No se nos dice cuál es esa aflicción. No sabemos si era una enfermedad o si era algo que el apóstol Pablo estaba sufriendo, pero el apóstol dice que hay una razón para que Dios le permitiera esa espina. ¿Cuál es esa razón? Y lo dice 2 veces. Para impedir que me volviera orgulloso. ¿Sí? ¿Qué significa esto? El apóstol Pablo entendió que la aflicción que él estaba viviendo tenía un propósito. Y esto nos enseña a nosotros que las aflicciones que pasamos, las aflicciones que Dios permite que atravesemos, tienen un propósito. No son de a gratis, no son de oquis. No son porque Dios no tenía nada mejor que hacer, que dijo, bueno, pues hay una trampita, ¿no? Como cuando ves a las hormigas caminar y pones una piedrita ahí para que se desvíen del camino, porque no tienen nada mejor que hacer. ¿Sabes? Cuando somos niños, pues. Ahorita de grandes, bueno, quién sabe, ¿no? Pero cuando éramos niños y veíamos a las hormigas y les poníamos obstáculos para ver cómo se organizaban, ¿no? No es que Dios diga, bueno, pues ¿y ahora qué hago? Ya creé el mundo, ya creé el universo, ya tengo mi plan hecho, ya está corriendo, entonces, pues ahora ¿en qué invierto mi tiempo? Aflicción, ahí te va. Otra más, aflicción, ahí te va. No, hay un propósito, hay un propósito. Y fíjate cómo continúa Pablo diciendo, en 3 ocasiones distintas le supliqué al Señor que me la quitara. Y cada vez Él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. ¿Qué es lo que hizo Pablo con esa espina que tenía en la carne? Fue a los pies del Señor. ¿Y qué hizo? Pedirle, Señor, quítamela. ¿Cuántas veces? 3. Tal vez nosotros hoy pensemos, ¿y nada más 3? ¿Por qué no fue más? Tal vez no era tan importante. 3 veces fue, ¿y cuál fue la respuesta del Señor en las 3 ocasiones? Mi gracia es suficiente. Mi gracia es suficiente. En ese proceso que vivió el apóstol Pablo, tenemos que entender que este fue un proceso que él vivió. Él llegó a una conclusión y él tomó una decisión. ¿Y cuál fue? Así que ahora me alegra jactarme en mis debilidades. ¿Por qué Dios le puso la espina? Para cuidarlo de no ser orgulloso. Entonces, ¿ahora de qué se está enorgulleciendo? De sus debilidades. Para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Es por esto que me deleito en mis debilidades y en los insultos y en privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo. Pues, cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Puedes observar el proceso que atravesó el apóstol Pablo? No es que el apóstol Pablo, en cuanto tuvo esta espina en la carne,
llegó inmediatamente al final del camino. No, el apóstol Pablo tuvo su propio proceso. Le pidió al Señor, pero confió en la respuesta del Señor. Mi gracia es suficiente. En otras palabras, no te voy a quitar esa espina. ¿Qué hizo el apóstol Pablo? Pobre de mí, miserable de mí. Nadie ha tenido una espina tan grande como la que tengo yo. Ahora me glorío en mis debilidades, porque cuando soy débil, entonces Él, el Señor, a través de su Espíritu Santo en mí, se hace fuerte. Tú y yo podemos tener la seguridad de que en momentos de aflicción Dios nos da de su gracia. Y eso es un hecho para todos los que somos hijos de Dios. En medio de la aflicción, cuando venimos a Él en oración, podemos estar seguros que Dios nos da de su gracia. En la desesperación, cuando nada da resultado, recurrimos a Dios en oración. Dime si no es así. Creo que la gran mayoría de nosotros batalla con eso. Yo por lo menos batallo con eso. Tengo un momento de aflicción, tengo una prueba por delante y empiezo a sacar cuentas. ¿Cómo resuelvo esto? ¿Cómo salgo? Voy a hacer aquí, voy a hacer acá, y armo mi plan en mi cabeza y de repente voy avanzando y me doy cuenta que no me va a resultar. Entonces tengo que buscar otro camino. Y cuando me doy cuenta que eso no resulta, empiezo a buscar otro camino. Y cuando me quedo sin opciones, me acuerdo de esta perlita que dejé en el cajón, olvidada, y recurro a ella. Señor, sálvame. Señor, te necesito. Santiago nos está exhortando en este pasaje a que debemos buscar a Dios en oración en tiempos de aflicción como una prioridad, no como el último recurso. No solo cuando todo lo demás no dio resultado. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7, dice: pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. ¿Cuántas preocupaciones y ansiedades debemos poner en las manos de Dios? Todas, todas. ¿Por qué? Porque Él cuida de nosotros. Eso es lo que leíamos en el Salmo 55 al principio. Qué consuelo es para ti y para mí saber que Dios es nuestro refugio, que nuestra ayuda en tiempos de necesidad es Él y que podemos y debemos acudir a Él en oración. Si alguien está afligido, si alguien está pasando dificultades, ore. Pero continúa. ¿Alguno está feliz? Pues que cante alabanzas. La palabra que se traduce como feliz en la versión Reina Valera lo vas a leer como alegre. Esta palabra debe traducirse del original como estar de buen humor o estar de buen ánimo. Cuando tú y yo estamos de buen ánimo, cuando tú y yo estamos de buen humor, ¿qué es lo que caracteriza a nuestra experiencia de vida en ese momento? Una sensación de despreocupación, porque todo está marchando bien, estamos de buen humor. Y generalmente cuando estamos de buen humor no estamos preocupados. Nuestra actitud natural entonces es de despreocupación. Y hay un peligro en esta actitud de despreocupación. Y este peligro tiene que ver con hacia dónde nos puede llevar esta actitud. ¿Qué es lo que hace que sintamos esta despreocupación? Cuando tú y yo divorciamos nuestra relación con el Señor y la providencia del Señor con la realidad que estamos viviendo, es muy probable que esa despreocupación nos lleve a un enorgullecimiento. ¿En qué sentido? Tengo todo cubierto para este mes. Pagué todas mis cuentas. La neta, me la rifé. Trabajé muchísimo. Iba a decir bien machín, pero muchísimo. Trabajé mucho. Y la neta, hice buenos negocios y mira, está todo listo. Esta situación con esta persona, la verdad, supe manejarla y ya, se pudo despresurizar. Pudimos llegar a un acuerdo y ya, todo marcha bien. Cuando tú y yo divorciamos, esta realidad de lo que estamos viviendo aquí con nuestra relación con el Señor,
A alguien tenemos que agradecerle que las cosas vayan funcionando bien. Y cuando Dios no está en la ecuación, ¿a quién le agradecemos entonces? Nos agradecemos a nosotros mismos. Entonces, fíjate la exhortación de Santiago aquí. Si alguien está contento, pues que cante alabanzas. La alabanza es reconocer, es celebrar, es declarar quién es Dios y lo que Él ha hecho, dando la gloria a Dios como Él se la merece, dándole la gloria que a Él le corresponde. La adoración y la acción de gracias son la respuesta correcta de un corazón que se siente de buen humor. Esa debería ser la respuesta correcta. Eso es lo que nos está exhortando Santiago en este pasaje. ¿Y por qué esto es así? ¿Por qué es importante que cuando alguien está de buen humor cante alabanzas? Porque la alabanza a Dios y la adoración reconocen algo. Y esto es que toda buena dádiva y que todo don perfecto provienen de Dios. Nos lleva a reconocer, por lo tanto, dependencia. El buen momento que estamos viviendo, si estamos tranquilos, estamos contentos, estamos de buen humor, no se debe a nuestra capacidad, sino que cuando esto lo consideramos bajo el paraguas de nuestra relación con el Señor, rápidamente tenemos que llegar a la conclusión de que es Dios quien ha provisto ese escenario en el cual estoy tranquilo. Por lo tanto, puedo reconocer eso y alabarle por esa razón y darle la gloria a Él, porque si estoy en esta condición, es por Él. Eso es alabanza. Observa lo que cantó Moisés junto con el pueblo de Israel una vez que cruzaron el Mar Rojo, cuando Dios los libró del ejército egipcio que estaba persiguiéndolos para destruirlos. Cuando cruzaron el Mar Rojo, ahí en Éxodo capítulo 15, versículos 1 al 3, leemos este cántico y dice: cantaré al Señor porque ha triunfado gloriosamente. Arrojó al mar, al caballo y al jinete. El Señor es mi fuerza y mi canción. Él me ha dado la victoria. Él es mi Dios y lo alabaré. Él es el Dios de mi Padre y lo exaltaré. El Señor es un guerrero, Yahvé es su nombre. ¿Te das cuenta cómo la alabanza a Dios nos permite estar en sintonía con la realidad de que todo lo que tú y yo tenemos depende de Él? Y que si estamos pasando por un buen momento y estamos alegres y despreocupados, es porque Dios nos ha permitido estar en ese momento. Ahora, es como si Santiago nos estuviera hablando de la totalidad de la vida, como te lo decía al principio de este punto. En el dolor, ora. En la alegría, alaba. Una misma persona, tú y yo, y así lo hemos experimentado, en un momento estamos en aflicción y en otro tiempo hemos estado en alegría. Permítame preguntarte lo siguiente: ¿cuál es tu idea sobre la oración? ¿Cuál es tu concepto de oración? ¿Qué es lo que crees acerca de la oración? ¿Para qué sirve la oración? ¿Qué es la oración? Eso es algo que tú y yo tenemos que responder, para que sea esta perla preciosa a la cual tú y yo no metemos en el cajón del olvido, sino que la tenemos como algo importantísimo, como algo vital, como algo de vida o muerte para nosotros, porque tiene que ver con nuestra comunión con Dios. Es como si yo hablara con mi esposa cada vez que se me antoja algo de comer. ¿Sabes? ¿Qué tipo de relación sería esa? ¿Qué tipo de relación es la que podemos tener con alguien que le hablamos cada vez que necesitamos algo y ya? ¿Qué tipo de relación es esa? Y qué lamentable es que a veces esta realidad la transportamos a nuestra relación con el Señor, acercándonos a Él solo cuando le necesitamos. ¿A qué situaciones se asocian tus tiempos de oración más frecuentes? Velo desde esta perspectiva. Tal vez no quieras aterrizarlo simplemente con tu lógica y ya. Piénsalo en términos prácticos. Cuando oras, ¿en qué situaciones son en las que tienes más tiempos de oración? ¿Es en tiempos de alegría
o es en tiempos de aflicción? ¿Y tus oraciones, hacia dónde se enfocan? Permíteme hacerte 2 desafíos en este punto. En el siguiente punto vienen 2 desafíos más. El primer desafío que te quiero hacer ahorita es, piensa en una situación que te cause ansiedad o aflicción. Creo que no va a ser difícil encontrarla, ¿no? ¿Sí? Piensa en alguna situación que te cause ansiedad o aflicción. ¿Qué te parece si tomamos como desafío el comprometernos a orar por esa situación antes de siquiera pensar en soluciones? Unos minutos, aunque sean unos minutos. No tomes así como voy a dedicar todo mi día. No. 5 minutos. Empecemos con eso. 5 minutos a orar y poner esa necesidad delante del Señor. Y luego de eso empezar a pensar en soluciones. Por otro lado, al final del día, y este es el segundo desafío, ¿qué te parece si antes de que te quedes dormido o dormida, no lo hagas en tu cama, porque si lo haces en tu cama te vas a dormir? Antes de que te acuestes, pienses en cuáles han sido las bendiciones que Dios te ha dado este día. Y dale gracias al Señor. Alábalo. Ten un tiempo de gratitud, de acción de gracias. Y no le pidas nada, simplemente dale gracias al Señor por la bendición que te dio. ¿Qué te parece para todos quienes estamos participando de una semilla en casa, que tomemos este desafío y que de hoy mismo empecemos a practicarlo para que cuando lleguemos a nuestra reunión podamos compartir nuestra experiencia? ¿Cómo nos ha ido estos días con esto? La oración es parte de una fe verdadera. Ora en toda circunstancia. El segundo punto es que una fe verdadera, desde el filtro de la oración, busca ayuda en la iglesia. Versículos 14 al 16. Dice el versículo 14, ¿alguno está enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia para que vengan y oren por él, y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. Una oración ofrecida con fe sanará al enfermo, y el Señor hará que se recupere, y si ha cometido pecados, será perdonado. Confiésense los pecados unos a otros y oren los unos por los otros para que sean sanados. La oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. ¿Cómo empieza esta porción? Con una pregunta, y la pregunta es, ¿alguno está enfermo? No separemos esta pregunta del contexto. ¿Cuál es el contexto? Personas que están siendo afligidas. ¿En qué sentido? En el sentido económico. Lo que Santiago aquí está diciendo es personas que han tenido una aflicción tan grande que han empezado a somatizar y que su cuerpo ya está empezando a responder con enfermedades. ¿Has pasado por algo así? ¿Has pasado por aflicciones tan fuertes que te sientes mal, que necesitas ir al médico porque hay algo que no está funcionando bien en tu estómago, tu musculatura, no sé, andas con el cuerpo cortado, tu sistema inmunológico se deprime y tiendes a enfermarte de cualquier cosa? Bueno, a esas personas se está refiriendo Santiago aquí, a alguien que se ha enfermado producto de la aflicción que está atravesando. Por lo tanto, está describiendo a alguien débil y a alguien sin fuerza. El contexto sigue siendo lo mismo, una enfermedad física. Una de las primeras cosas que quiero decir en este sentido es, los cristianos sí se enferman, los cristianos sí tienen aflicciones, los cristianos sí pueden somatizar. Que alguien te diga, si eres cristiano no te deberías enfermar, es porque esa persona todavía no ha tenido la experiencia de pasar por alguna aflicción, pero en algún momento va a pasar si es que Dios lo permite. O tal vez sea una excepción en toda la población del mundo en la que Dios no quiera que esa persona sufra ningún tipo de problemas. Porque de ahí en fuera, el resto de todos nosotros pasamos por aflicciones y nos enfermamos. Es parte natural. Entonces, como cristianos sí nos enfermamos. Y por otro lado, el que estemos enfermos no significa necesariamente que se debe a que estamos pecando. Santiago no está queriendo implicar eso. Lo está diciendo, creo yo, de una forma muy clara. Si estás enfermo, puedes entonces llamar a los ancianos de la iglesia para que oren y te unjan con aceite, y el Señor sanará al enfermo, y si hubiera cometido algún pecado, se le perdonará. No hay una relación causal acá. No es que la persona esté enferma, porque pecó. ¿Por qué lo comento? Porque en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo sí se creía eso.
¿Recuerdas esta escena cuando ven a un ciego? ¿Es un ciego o paralítico? Es un ciego, ¿no? Y le preguntan a Jesús, ¿quién pecó? ¿Este o sus papás? Porque eso es lo que se creía. Y Jesús le dijo, ni uno ni el otro. Él está así para que la gloria de Dios se manifieste en él. Pero por otro lado, también existe la realidad de llegar a enfermar por el pecado. ¿Te acuerdas cuando Pablo le habla a los corintios acerca de la institución de la cena del Señor? Y les dice que no están tomando la cena dignamente y que por esa razón algunos de ustedes han enfermado, incluso algunos se han muerto. Entonces, no significa que no, pero tampoco significa que sí. A lo que voy es, Santiago aquí no está haciendo ningún tipo de relación. Es probable que hubieran muchos enfermos entre los cristianos de la iglesia y también es probable que los ancianos de la iglesia hayan sido usados por Dios para sanar a esos enfermos. ¿Cuál es la instrucción para alguien que está enfermo? Llame a los ancianos de la iglesia. ¿Quiénes son los ancianos? Los ancianos son los líderes, los pastores de la iglesia. ¿Y esto por qué es importante? Esto es interesante porque esto habla de que quien llama a los ancianos, primero esa persona lo llama. ¿Sí? Observa esto. Esa persona llama y pide que los ancianos vayan donde él. Esto revela un acto de humildad. También revela un acto de sumisión y también revela un acto de integración a la iglesia local. Alguien que no forma parte de la iglesia puede pedir que alguien vaya y se le visite, y sí, si hay disponibilidad se le visita, pero ¿en dónde está la prioridad para quienes dirigen la congregación? En las personas que se congregan en la iglesia, en las personas que forman parte de la iglesia. Por lo tanto, lo que se está implicando acá es una postura de que quien levanta la mano diciendo, necesito ayuda, vengan a orar por mí, está implicando una postura de humildad, pero al mismo tiempo está implicando una postura de integración a la congregación, a la familia, a la iglesia local. Acá se hace referencia a una práctica de ungir con aceite. Quisiera decir algunas cosas respecto a esto para que ninguno de nosotros se quede con alguna idea errónea. El ungir con aceite era una práctica muy utilizada en tiempos del Señor Jesús. En el Antiguo Testamento también. Era algo simbólico para ungir a reyes, a profetas, a sacerdotes, para que entraran en el ministerio. También tenía una función médica. Nos describen muchos pasajes que algunas personas que sufrieron algunas heridas se ungieron con aceite de oliva. O sea, tenía también una función medicinal. Pero por otro lado, también es una representación simbólica de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Todo creyente tiene acceso a la presencia del Señor y por lo tanto a interceder por otros. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque muchas veces se considera que los pastores tienen una unción especial, superpoderosa y natural, sobrenatural, mayor que el resto de las personas para orar, y que si viene a orar una persona por mí, está bien, ok, pero si viene el pastor, ahí sí me voy para atrás, ahí sí me caigo. A veces se considera que el pastor tiene una unción que es sobrenatural, y la verdad es que todo creyente, si ha entregado su vida al Señor, tiene acceso a la comunión con Dios, tiene al Espíritu Santo y por lo tanto tiene la capacidad de interceder por otros. Acá hay un mandato específico y este mandato es: llame a los ancianos de la iglesia para que oren y lo unjan con aceite. Te decía hace un rato que el usar aceite era algo simbólico del poder del Espíritu Santo. Esto, en este sentido, aquí se aplica al poder con que Cristo mismo puede obrar a favor de un enfermo. Es decir, el ungimiento en sí mismo, el usar aceite, no tiene absolutamente ningún poder sobrenatural. El usar aceite no tiene ningún poder mágico. ¿Cómo termina el verso 14? En el nombre del Señor.
Lo importante acá es que el ungimiento se hace en el nombre del Señor. Es la oración que se hace en el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque se reconoce que es Dios quien tiene el poder. Entonces, el aceite no tiene el poder, el incienso no tiene poder, ningún elemento externo que queramos usar para acompañar el tiempo de oración tiene poder. Es el simbolismo al cual hace referencia y esta realidad de que es en el nombre del Señor. Otra cosa es que esto es un acto que se hace en la iglesia, es un acto de iglesia, no es un acto privado. Y tiene un doble propósito. ¿Cuál es este doble propósito? En el versículo 15, sanidad y perdón. Sanidad y perdón. Y esto revela el ministerio integral de Cristo en la iglesia. La sanidad no es por parte de quien ora. Por eso te digo, o sea, si va el pastor a orar por ti, o va otra persona que no tenga un ministerio pastoral, independiente de quién vaya, quien sana no es la persona que ora. ¿Por qué? Porque lo dice el mismo versículo. El Señor hará que se recupere. ¿Quién da la sanidad? El Señor. Quien da la sanidad es el Señor. ¿Cuándo? Cuando Él quiera. ¿Cómo? Como Él quiera. En el momento en que Él quiera y de la forma, de la manera en la que Él decida hacerlo. Pero aparte de la sanidad, también hay perdón de pecados. Importante en este punto, ponme por favor mucha atención. Solamente Dios puede perdonar pecados. Ninguno de nosotros tiene la facultad de perdonar pecados. Solo Dios puede perdonar pecados. Pero el contexto de esto que está describiendo aquí Santiago es de alguien que solicita la presencia de los pastores. Y esto, en el contexto que se está escribiendo Santiago, implica un corazón humilde y un corazón arrepentido a Dios, que es la base del perdón de Dios al pecador. Corazón humilde, un corazón arrepentido. Y en esta dinámica de ministración que se da entre el enfermo y el pastor, hay confesión de pecados. Pero esta confesión de pecado se da como una consecuencia de algo que ha ocurrido en el corazón. Dios es el único que puede perdonar pecados. Isaías 43:25 dice, Dios está hablando, sí, solo yo borraré tus pecados por amor a mí mismo y nunca volveré a pensar en ellos. Pero Santiago continúa con su argumento. Y ahora en el versículo 16 nos va a decir que la fe no es solamente individual, sino que la fe es algo corporativo. La fe es algo de iglesia. La fe es parte del cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque la honestidad y la apertura respecto de las necesidades individuales permite a los creyentes que unos lleven las cargas del otro. ¿Cómo empieza el versículo 16? Confiésense los pecados unos a otros y oren los unos por los otros. Fíjate que aquí Santiago está ampliando este concepto de la oración unos por otros y de la confesión unos por otros. No es solamente la congregación al pastor, sino que también es el pastor con el otro pastor y el pastor con la congregación. Frente al Señor, en este sentido somos todos iguales. Frente al Señor no hay alguien que tenga un estado más elevado. Por eso te decía, si el pastor ora, si ora con fe y es voluntad del Señor, el enfermo se va a sanar. Pero si cualquier hermano que no es pastor ora y ora con fe y es la voluntad del Señor sanar al enfermo, el enfermo también sanará. El perdón de los pecados implica la confesión del pecado. Tanto la oración como la confesión aquí son órdenes, son imperativos en este pasaje. Los verbos de ambos están en un presente. Es como si leyéramos, sigan confesando sus pecados unos a los otros y sigan orando unos por otros, como una práctica continua que se da en la iglesia, en la dinámica de la congregación.
¿Cuál es el propósito de la confesión? Que la iglesia ore, lo dice el mismo pasaje. Que la iglesia ore unos por otros. Que llevemos las cargas los unos de los otros. Ese es el propósito de la confesión. No hay, o más bien no debería haber un propósito de chisme. A ver, quiero saber qué fue lo que te pasó. A ver, ven acá, vamos a orar. Que Dios nos guarde de hacer eso. Que Dios nos guarde de hacer eso, de disfrazar de espiritualidad una conducta que tiene que ver con satisfacer el morbo personal. Que Dios nos guarde a todos los que estamos acá de caer en ese extremo. El propósito de la confesión es llevar unos las cargas de los otros a través del compromiso con la oración. Gálatas, capítulo 6, versículos 2 y 3, dicen: ayúdense a llevar las cargas ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros y obedezcan de esa manera la ley de Cristo. No es algo antojadizo, es una ley, es la ley de Cristo, llevar las cargas unos de los otros. Y observa cómo continúa. Si te crees demasiado importante para ayudar a alguien, solo te engañas a ti mismo. No eres tan importante. Qué fuerte, ¿no? Qué fuerte. Si pensamos, eso no es lo mío, llevar las cargas de otras personas. Lo que está diciendo acá el pasaje de Gálatas es que implícitamente nos creemos mejores. Y hey, cuidado, no eres tan importante. La oración ferviente de una persona justa, dice el versículo 16, la oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. La oración ferviente es una súplica, es un ruego, y en el contexto del pasaje era un ruego a un superior. Tiene que ver con eso, tiene que ver con trabajo, tiene que ver con algo de ambiente militar, en donde tenemos a un superior y necesitamos que ese superior haga algo. Entonces venimos frente a él con ruegos, con súplicas, con gran necesidad. A eso se refiere oración ferviente. Y luego, ¿quién hace esa oración ferviente? Una persona justa. Pero ¿quién de nosotros es justo? ¿Quién de nosotros es justo? Bueno, recordemos que una persona justa es una persona que obedece los mandatos del Señor. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 7, dice: cuando una persona hace lo correcto, cuando obedece los mandatos del Señor, demuestra que es justa, así como Cristo es justo. Es decir, lo que nos está diciendo Santiago aquí es, cuando alguien que ha decidido caminar en obediencia de los mandatos del Señor y amar al Señor con todo su corazón, con toda su alma, con todas sus fuerzas, con todo su pensamiento, imperfectamente, porque nadie lo puede hacer de manera perfecta, imperfectamente, pero sí con el deseo de obedecer la palabra del Señor. La oración de esa persona puede tener resultados fabulosos, puede tener resultados grandiosos. ¿Tiendes más a recibir oración o a ofrecerla? ¿Cómo te ves a ti mismo en ese sentido? ¿Te gusta que alguien se acerque a ti diciendo, oye, estoy orando por ti? ¿O eres también de alguien que se acerca con otros a decirles, oye, ¿qué puedo orar por ti? ¿Hay algo que pueda pedirle al Señor específicamente por ti? Cuando alguien te pide oración, ¿lo haces diligentemente o lo postergas? Le decimos, sí, voy a orar, ¿y no lo haces? Lo leímos en Santiago, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y también leímos que tú sí seas sí y que tú no sea no. ¿Cuántas oraciones le debemos a alguien con quien nos comprometimos? Voy a estar orando por ti, voy a hacerlo. Y ahí las dejamos, postergadas. El desafío en este punto es, sé humilde y comunícate con algún líder de la iglesia o con algún hermano de confianza,
comunícate con alguno de los pastores, comunícate con tu facilitador de semilla en casa, comunícate con alguno de los líderes ministeriales, comunícate con alguien que tú sabes que es espiritualmente maduro y pídele oración por una necesidad específica. De eso se trata el cuerpo de Cristo. De eso se trata la iglesia. Pero para eso necesitamos humildad y necesitamos sabernos insertos en la iglesia. Segundo desafío, en lugar de esperar a que te pidan ayuda en oración, ¿qué te parece si le mandas un mensaje a alguien y le preguntas, estoy orando por ti, pero por favor dime si hay algo específico sobre lo cual quisieras que ore? Recuerda cuando Pablo decía, doy gracias al Señor cada vez que me acuerdo de ustedes. ¿Sí? En más de alguna ocasión, durante el día, la imagen de alguna de las personas, familia, amigos, gente de la iglesia, se nos viene a la mente, se nos viene al corazón. ¿Por qué en ese momento no empezamos a orar por ellos? ¿Por qué en ese momento no nos detenemos? 2 minutos. No nos va a tomar más de 2 minutos escribir un mensaje. Estoy orando por ti. Por favor, dime si hay algo específico por lo que quieras que ore. ¿Sabes? De esa forma compartimos las cargas unos por otros. Y eso es signo de una fe verdadera. En último lugar, la fe verdadera cree en el poder de Dios. Versículos 17 y 18. Dice el versículo 17, Elías era tan humano como cualquiera de nosotros. Sin embargo, cuando oró con fervor para que no cayera lluvia, no llovió durante 3 años y medio. Más tarde, cuando volvió a orar, el cielo envió lluvia y la tierra comenzó a dar cosechas. Santiago aquí cita a Elías, al profeta Elías, para ilustrar la efectividad de la oración hecha por un hombre justo. No un hombre perfecto, pero sí un hombre que procuraba obedecer los mandatos del Señor. Las hazañas del gran profeta Elías las puedes encontrar en Primera de Reyes. Ahí vas a poder observar a un hombre que fue profundamente celoso de las cosas del Señor. A un hombre muy inflexible respecto de las cosas del Señor, que guardaba la palabra del Señor. Pero al mismo tiempo, también vas a poder ver al hombre de carne y hueso. Y es que una de las maravillas que tiene la palabra del Señor es que nos deja ver todo lo que un hombre puede ser en manos del Señor, pero no se guarda nada en cuanto a dejarnos ver también todo lo que el hombre es en su naturaleza. Y este hombre, Elías, que parecía que tenía una fe sin límites, resulta que fue un hombre de carne y hueso, igual que tú, igual que yo. Es alguien que experimentó miedo, experimentó preocupación, ansiedad, depresión. Como dice Santiago en el pasaje, tan humano como cualquiera de nosotros. Qué interesante es esta perspectiva que nos da la palabra del Señor y que Santiago traiga a colación acá a Elías. Porque cualquiera de nosotros puede compararse con este gran hombre y decir, no, pues yo no le llego no soy digno, como dijo Juan, yo ni siquiera soy digno de desatar su sandalia. O sea, no le llego, yo no tengo la fe que tiene ese hombre. Pero qué interesante que aquí se nos expone como alguien de carne y hueso sujeto a las mismas pasiones que tú y yo tenemos. Este hombre oró y dejó de llover en Israel por 3 años y medio. Eso lo puedes ver en Primera de Reyes 18. Y luego oró después de esos 3 años y medio para que lloviera otra vez. Fíjate cómo lo dice Santiago. Y el cielo envió lluvia. ¿De quién era el poder para que cayera la lluvia? ¿De dónde viene la lluvia? El cielo envió lluvia. No es de casualidad que Santiago escriba eso. La lluvia proviene de Dios. Es Dios quien envió la lluvia, no es el poder de Elías.
no fue la capacidad de este hombre increíble que es superior a todos nosotros. Este hombre intentó guardar los mandamientos del Señor y por orden de Dios oró y oró según la voluntad del Señor y entonces Dios respondió. Algo interesante es que en Palestina, en esta región en donde ocurrió esta escena, la vida de las personas dependía de la lluvia. La tierra podía llegar a ser muy árida y podían haber periodos muy largos de sequías. Pero cuando llovía, la tierra era una tierra tal que con las primeras lluvias podía dar frutos en abundancia. Y esto es lo que Santiago nos quiere mostrar acá respecto al poder de la oración. Y en este contexto significa sanidad física y perdón de pecados, según la voluntad y el poder de Dios. Déjame ponerte en el siguiente escenario. Imagínate que hiciéramos ahorita una dinámica, y esta dinámica es que cada uno de nosotros, ya sea en su celular o en una hoja de papel, en algo, vamos a escribir nuestras oraciones para que nadie se sienta señalado. Va a ser anónimo, no pongas tu nombre. Vamos a suponer que nos tomamos este tiempo, ¿no?, para escribir nuestras oraciones. Si alguien que toma uno de estos papeles y tomara el tuyo, sin saber que eres tú, por supuesto, porque es anónimo, si alguien leyera tu oración, leyera tus oraciones, ¿qué conclusión sacaría respecto a lo que crees de Dios? La oración en muchos sentidos revela cuánto nosotros conocemos al Señor. La forma en la que oramos revela cuánto conocemos al Señor. Si alguien leyera tu oración, ¿a qué conclusiones llegaría respecto de tu cristianismo, respecto de tu relación con el Señor? ¿Cuál es la mayor barrera que te impide experimentar el tipo de oración que describe Santiago? ¿Y qué paso práctico puedes dar para avanzar en esto? Puede ser miedo, puede ser falta de fe, puede ser esta necesidad de control. No sé, pueden ser muchas cosas que no nos permiten avanzar en este tipo de oraciones. Santiago, capítulo 5, versículos 13 al 18, que es el pasaje del día de hoy, nos presenta la 11ª prueba, la prueba de una fe verdadera, la que vive la oración. ¿Eres dependiente de Dios? Es decir, ¿oras en todo tiempo? ¿Eres comunitario? Es decir, ¿oras con y por otros? ¿Eres confiado? Es decir, ¿oras creyendo en el poder de Dios? Ninguno de nosotros puede decir o atreverse siquiera a pensar que el tiempo de sufrimiento no es doloroso, que el tiempo de aflicción no es doloroso. Si por la gracia del Señor todavía no hemos pasado por situaciones difíciles, por la muerte de algún ser querido, por la enfermedad de alguno de nuestros seres amados, si por la gracia y misericordia no hemos pasado por eso, entonces no nos atrevamos a suponer que los tiempos de aflicción no son dolorosos. Como para aconsejarle a alguien, ¿estás sufriendo? Pues ora. Pues ahí está, es sencillo, ora. Pues lo que se dice muy sencillo, para alguien que está sufriendo, puede ser muy difícil. Puede ser muy difícil. Pero Santiago aquí nos está poniendo muchos elementos y nos está exhortando a cómo podemos avanzar en este tema. ¿Por qué? Porque la oración nos lleva a la dependencia, orar en todo tiempo, pero al mismo tiempo nos inserta en una comunidad en la que podemos compartir unos con otros nuestras cargas y podemos apoyarnos en las demás personas para que oren por nosotros, creyendo en la voluntad y el poder del Señor. Acompáñame a Mateo, y con esto vamos a terminar. Mateo capítulo 26, versículos 36 al 39. No podemos terminar esta enseñanza sin tomar el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo.
Este pasaje que vamos a leer ahorita se dio en el contexto de unas horas antes de que crucificaran al Señor. El Señor había tenido el tiempo de la última cena con los discípulos, habían cantado himnos, habían cenado, ahora están en el huerto del Getsemaní. Dice el versículo 36. Entonces Jesús fue con ellos al huerto de olivos llamado Getsemaní y dijo: siéntense aquí mientras voy allí para orar. Observa, el Señor está a punto de que lo tomen preso, está a punto de ser crucificado. Él sabe lo que le espera. La aflicción que tenía en su vida en ese momento, ¿hacia dónde lo llevó? A orar. Si alguno está afligido, que ore. Se llevó a Pedro y a los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, y comenzó a afligirse y a angustiarse. Les dijo: mi alma está destrozada de tanta tristeza, hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Observa cómo Jesús no llevó solo su carga. Observa cómo Jesús tomó a sus discípulos y les pidió: ayúdenme a orar, oren conmigo por esta necesidad que estoy pasando. Si el Maestro, si Jesús se apoyó en otros para orar, ¿qué nos hace pensar que tú y yo podemos transitar solos nuestras pruebas y nuestras aflicciones? Como si no estuviéramos dentro de la comunidad. Jesús se apoyó de otros discípulos y les dijo: mi alma está destrozada de tanta tristeza. Hay confesión de un estado. Los discípulos eventualmente no sabían cómo Jesús se sentía, pero Jesús abrió su boca y confesó cómo se sentía hasta el punto de la muerte. Y la petición: quédense aquí y velen conmigo. Versículo 39. Él se adelantó un poco más y se inclinó rostro en tierra mientras oraba. ¿Y cuál fue la oración? Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa de sufrimiento. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Jesús nos enseña a orar. Esta es mi condición. Esta es mi aflicción. Me permito traerla delante de ti y pedirte lo que yo quisiera que tú hagas. Señor, si es posible que pase de mí esta copa, me permito traerla y tú me permites traer mi petición delante de ti. El apóstol Pablo dice: rueguen al Señor por todo, con toda oración y con toda súplica, con todo ruego. Señor, me permito venir delante de ti y pedirte lo que yo quisiera. Pero tu voluntad es la que prevalecerá. Esto implica: Señor, ayúdame a entender y a aceptar tu voluntad. Esto implica: Señor, tú tienes cuidado de mí, pero ayúdame a seguir confiando en ti. ¿Cuántos de nosotros, en medio de la prueba, salimos 100% victoriosos? Confié a lo largo de toda la prueba en el Señor y nunca me quebré, nunca me rompí, nunca dudé por ningún momento. ¿Sabes qué? Hasta eso podemos traer delante del Señor. Como el papá de este muchacho endemoniado: Señor, creo en ti, pero ayúdame a creer más. Tengo fe, pero aumenta mi fe. Hasta eso podemos pedir en oración. Y el Señor, de todos los tesoros que Él tiene, por ser un Padre bondadoso, nos dará. Si la oración no forma parte de tu práctica normal, cotidiana, puedes venir delante del Señor, incluso con esa necesidad. Señor, quiero orar más. Ayúdame a amar la oración. Ayúdame a desear la oración. ¿Hasta cuándo podemos orar así? Hasta que el Señor nos haga amar, desear y necesitar estar en comunión con Él a través de la oración. Y después de eso, seguir orando. ¿Para qué? Para que ese deseo no se duerma, para que ese deseo no se enfríe.
traigamos nuestras peticiones delante del Señor, porque esto es característico de una fe genuina, imperfecta, pero genuina. ¿Oramos?